saludo de nuevo para todos ustedes, estudiantes. Qué bueno que hayan perseverado, que estén ahí para seguir recibiendo el mensaje, la palabra del Señor. Este momento vamos a ver un tema supremamente importante, es la intercesión. Vamos a hablar de intercesión, vamos a hablar de interceder, así que vamos a la palabra de Dios inmediatamente a Ezequiel 22:30. Y dice así: busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vemos que en la palabra del Señor también el Señor nos dice por ahí en Juan que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero en esta palabra en Ezequiel nos estamos dando cuenta que el Señor también está buscando ¿qué? Intercesores. Así que el Señor busca intercesores también. Para ser verdaderos intercesores tenemos que entender que en el cielo tenemos dos intercesores, a Jesús y al Espíritu Santo. Cuando tú intercedes, tú estás imitando al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Un ejemplo, aquel niño que de pronto usted ve que va a la tienda y le pide al que atiende, por favor véndame un insecticida, y este niño es muy pequeño, usted intercede y le dice, no, no le vaya a vender eso porque es muy peligroso y se puede envenenar. Ahí en ese momento lo que usted está haciendo es intercediendo para que algo malo no ocurra. Debemos entonces interceder porque la gente no sabe lo que hace, la gente no entiende, la gente está muy perdida y no sabe cómo pedir, no sabe lo que, no conoce de Dios. Entonces Dios está buscando de personas que nos pongamos a favor de otras, porque hay muchos que no saben lo que se están haciendo, se están perdiendo, están tomando decisiones equivocadas porque no conocen. Entonces hay que buscar de personas que se pongan ahí para que pidan por ellos, pidan por los que no saben pedir, por lo que no saben lo que hacen, y muchas veces esas personas que no saben aún influencian a otras a hacer lo mismo, cosas equivocadas. Así que tenemos el mejor intercesor, Jesús y el Espíritu Santo. Recordemos cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, Señor. Miremos lo que dice Hebreos, capítulo 7, versículo 23-24. Dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿De quién está hablando aquí la palabra del Señor? De Jesús. Sigamos en el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Contamos, según esta palabra de Dios, con un intercesor supremo. Él vive intercediendo por nosotros todo el tiempo. Él te ve a ti, Jesús está viendo, se está dando cuenta lo que está sucediendo en tu vida. Tal vez esté por venir un juicio, alguna tentación, y lo que yo creo y visualizo que el Señor hace, el Señor Jesús delante del Padre, es que intercede por ti, por mí, diciéndole, no Señor, no envíes esto, por favor quítale esta tentación, por favor evítala. Y saben Jesús, ¿por qué puede hacer eso? Porque Él presentó su vida, su sangre preciosa ahí en el madero de la cruz. Así que Jesús continuamente está intercediendo por los salvos, por su gente, por aquel que cree en Él. Jesús intercede por los que Él redimió en la cruz del Calvario. Así que intercede por ti y por mí, que ya estamos en su camino y que somos redimidos por Él. Cada vez que tú seas tentado, cada vez que venga y quiera venir un peso sobre ti, Jesús está intercediendo por ti. Jesús ruega por ti. Bueno, y la pregunta sería, ¿por qué Jesús puede hacer eso? ¿Saben por qué Jesús intercede por ti? Porque Él presentó el sacrificio en la cruz del Calvario. No sé si estemos logrando entender la autoridad dada a Jesús delante del trono del Padre. Imaginemos cómo puede ser, Padre, Él está diciendo ahí, no dejes que ellos caigan en juicio. Y saben, el Señor Jesús lo hace por ese precio tan alto que Él pagó. Y démonos cuenta aquí de algo, de la magnitud que tiene el pagar un precio.
de la magnitud que tiene el que realmente se haya pagado un precio muy alto y Jesús lo pagó. O cuando, por ejemplo, nosotros o ustedes van a un restaurante y resulta que ese plato que pidieron viene con algún pelo o algo que a usted no le agrada, ¿usted qué dice? Usted manda y llama al mesero y le dice que por favor le cambie ese plato. Tal vez el mesero no le guste o presente alguna molestia, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿usted qué hace? Usted le muestra la carta y le dice, por favor me lo cambia, con mucho respeto, eso sí, con mucho amor. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando, aquí sale el precio que yo estoy pagando por ese plato. Pero tal vez si a usted le regalan las cosas, hasta pena, ¿no es cierto? Le daría a reclamar, porque cuando las cosas son regaladas, pena nos da. Pero cuando se ha pagado un precio, cuando se paga el precio, tenemos la autoridad, y ese fue el precio que Jesús pagó. Derramó su sangre preciosa, entregó su vida por la tuya y la mía, y Él tiene toda autoridad. Déjame decirte que a Jesús no le da pena rogar por ti, interceder por ti delante del Padre por ese precio tan alto que Él pagó. Así que Él intercede por nosotros con toda autoridad. A veces choca escuchar cuando la gente está creyendo más en el demonio y le da más autoridad al diablo en su vida por lo que está sucediendo, que realmente creer en que Jesús está intercediendo por ti por el precio tan alto que Él pagó. Él nos redimió ahí en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras necesidades. Antes bien, tenemos uno que fue tentado en todo, pero fue hallado sin pecado y vive para interceder por ti y por mí. Tenemos un sumo sacerdote que vive todo el tiempo delante del Padre para interceder por ti y por mí. Ese es nuestro primer intercesor, el Señor Jesús. El segundo intercesor que tenemos es el Espíritu Santo. Y vamos a Romanos 8:26. Y dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Pero ¿cuántos tienen aquí también al Espíritu Santo, al ayudador, al que todo lo puede? Y muchas veces nosotros presentamos más nuestras debilidades, lloramos por nuestras debilidades y decimos, no podemos, yo soy débil en esto. Pero déjame decirte que si tú crees y si tú confías en Dios, debes confiar en que tienes al Espíritu Santo que te ayuda, que te fortalece, que te saca adelante. Así que cuando tu vida depende realmente de Él y tú dejas que tu vida dependa, el Espíritu Santo siempre te va a ayudar en esas debilidades. Y sigue más adelante en el siguiente versículo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque como dice la palabra aquí, muchas veces nosotros pedimos como no conviene, pero el Espíritu Santo, Él intercede y va a pedir como conviene, porque el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y sabe qué es lo que nos ha de convenir cuando nosotros pedimos lo que no nos conviene. Eso es maravilloso para nuestras vidas. Qué mejor que confiar en que el Espíritu Santo puede ayudarnos en este punto. Y dice, versículo 28, después de decir que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, que intercede por nosotros pidiendo para nosotros lo que ha de convenir, más adelante dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que lo que nosotros como hijos de Dios debemos ocuparnos es en amar a Dios, porque así entenderemos que todo lo que venga, lo que tengamos y lo que recibamos de aquellas peticiones va a ser porque el Espíritu Santo intercedió para bien de nosotros. Puede ser que tú estés orando pidiendo algo que tú crees que es lo mejor para tu vida. Digamos, estás pidiendo y diciendo, Señor, prospérame, te pido que aumentes mi salario, y tal vez tú llegas al otro día y lo que te presentan es una carta de liquidación y te dicen, aquí hasta hoy trabajas.
Así que tú quedas sorprendido, ¿no es cierto? Ah, ¿qué pasó? Si yo le pedí al Señor fue que me aumentaran el salario. Pero el Espíritu Santo está orando cosas que tú no sabes, cosas que nunca tú hubieras pedido, porque muchas veces no sabes lo que conviene, pero el Espíritu Santo sabe, porque Dios, que es el que escudriña los corazones, y el Espíritu Santo que conoce la voluntad del Padre, entonces dice al Padre, aunque tú estés pidiendo esto, el Espíritu Santo llega y le dice al Padre, sácalo de aquí, porque tal vez te van a robar. Entonces el Espíritu Santo le dice, sácalo, lo van a robar, se va a pervertir, tal vez se va a desviar de tus caminos, Señor, sácalo, sácalo de aquí, porque el Espíritu Santo sabe lo que te conviene. Tremendo. Entonces, lo que te toca entender aquí es que tienes que estar seguro de que tú te ocupes de amar a Dios por sobre todas las cosas, para que entiendas que entonces a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces, el Espíritu Santo habla y pide cosas que tú nunca te imaginas que iba a pedir. Hay mucha seguridad en nuestras vidas, dejar que el Espíritu Santo sea el que interceda por nosotros, ¿no es cierto? Qué bueno es entender esto, porque entonces pediremos como conviene, aunque no entendamos qué estemos pidiendo. Y a la verdad, muchas veces, ¿qué nos interesa entender lo que pedimos? Lo que nos importa es que nos vaya bien, ¿sí o no? Es como cuando usted toma un avión, ¿le interesa cómo funciona el avión? No, a usted le interesa llegar a su destino bien. Yo creo que eso es lo que nos interesa a todos. Así que entendamos pues que Jesús y el Espíritu Santo viven para interceder por ti y por mí. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, así que ellos quieren interceder por nosotros. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, intercedió por la gente. Recordemos, en el Getsemaní fue como la máxima expresión de Jesús, sentir el dolor de la gente. La agonía que sentía Jesús por la gente era tanta que dice que sudó, ¿qué? Gotas de sangre. Era demasiado, era una agonía tremenda que se vio manifestada en ese sudor, y muchas veces nos puede ocurrir así. Yo lo he experimentado, que cuando empiezo a orar por gente, por personas que aún ni conozco, pero sé que en este mundo están sucediendo tantas cosas, hay manifestaciones de dolor, de un gemir en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Si el Señor Jesús lo experimentó hasta tal punto que le dijo al Padre, Señor, perdónalos, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y eso es lo que sucede, que mucha gente no sabe lo que hacen, y el Señor por eso te está buscando a ti, me está buscando a mí, para que intercedamos en favor de esa gente, aunque tú no la conozcas. Así que cuando empezamos nosotros la iglesia, yo recuerdo que con mi esposo empezamos en Naples, intercedíamos por Naples, por la gente que no conoce de Cristo en Naples, por aquellas familias, los matrimonios destruidos, para que se restauraran, por los jóvenes. Y resulta que a medida que fuimos conociendo que esto era un corredor de varias ciudades, ampliamos nuestra intercesión y empezamos a orar por todo este corredor, por las personas de todo este corredor que estuvieran perdidas, que el amor de Dios les alcanzara y que un día entregaran sus vidas al Señor. Y así fue como vemos que el Señor luego nos trae aquí a esta iglesia, casi un punto medio, y entendemos que es respuesta del Señor porque empezamos a interceder. La palabra del Señor en el Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cuántos están pidiendo que todo el suroeste de la Florida, que toda esta nación doble su rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos están apasionados realmente porque las almas perdidas se encuentren a Jesús y sus vidas sean transformadas? Entonces hay que orar, hay que trabajar para que esto suceda así. Familia, a interceder por matrimonios que se están destruyendo, por jóvenes que están haciendo lo equivocado, a interceder, familia, interceder por niños que tal vez están viviendo en matrimonios disfuncionales, en hogares disfuncionales, que necesitan que tú y yo oremos porque no saben lo que hacen. Cuando se intercede, una cosa es hacer guerra espiritual,
Porque la guerra espiritual, dice la palabra de Dios, es contra principados, contra potestades, huestes celestiales. Y cuando se hace esa guerra espiritual, tú vas delante del diablo y le dices, lo reprendes, lo atas y lo echas fuera y le dices que suelte a la gente, que suelte al que tiene ahí agarrado. Y cuando tú intercedes, tú haces delante de Dios y le pides misericordia por ellos. Así que cuando en nuestras oraciones nosotros hacemos guerra espiritual e intercesión, pues eso es una bomba atómica. Imaginen lo que puede ocurrir cuando intercedemos y cuando hacemos guerra espiritual, es maravilloso. Así que tú vas delante del Señor clamando a Dios por el que está perdido, clamando por misericordia porque ellos no saben lo que hacen, y vas delante del diablo con toda autoridad para que los suelte, para que los deje libres, para que no los engañe más, y lo haces en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que delante de Dios tú vas con todo respeto y delante del diablo con ninguno, vaya con toda, con la bravura, con la fuerza y con la autoridad que se requiere para esto. ¿Saben qué debiéramos pedir? Como lo dice un libro: Señor, yo te pido que tú me hagas famoso donde se debe adquirir la fama, ahí en el trono. Que en el cielo digan y le tengan que decir a Dios Padre, mire, ahí está otra vez. Ahí está otra vez delante de tu trono, pidiendo, clamando, alabándote, adorándote, intercediendo. Ahí es donde nosotros debiéramos adquirir la mayor fama. Que diga el Señor, otra vez, sí sabe para qué Jesús derramó su sangre preciosa, sí sabe aprovechar el trono de la gracia. Que eso tenga que decir el Señor de ti y de mí, de que sabemos por qué y para qué el Señor Jesús entregó su vida por la nuestra. Así que mi pregunta, ¿cuántos quieren hoy aprender a interceder? Bueno, espero que todos hayan contestado que sí, así que vamos a ver algunos requisitos para ser un buen y un tremendo intercesor, así como los está buscando Dios, como dice su palabra. Entonces, primero, tener interés por. Yo realmente no voy a interceder por aquello que yo no tenga interés. Entonces, es pedirle al Señor que nos empiece a ayudar para tener interés por las almas perdidas. Así que, entre más interés yo vaya adquiriendo por este punto, pues más yo voy a interceder de manera adecuada, ¿sí? Segundo punto, tengo que tener amor para el pecador. Pero si al contrario, entonces tú te estás burlando del pecador, de los homosexuales, te estás burlando de las lesbianas y dices, ay no, qué feo, qué cochinos, están mal, qué mal están, entonces déjame decirte que ahí tú no estás demostrando amor por el pecador. Más bien lo que hay que es tener misericordia y saber y entender que si ellos están como están, es porque no saben de Dios, es porque no han tenido la oportunidad de que alguien les hable del amor de Dios, es porque no lo conocen, porque si hubieran conocido el amor de Dios, jamás hubieran caído en eso. O tú hoy que conoces del amor de Dios, que sabes cuánto Dios te ama, que tiene un propósito para tu vida, ¿caerías en algún pecado de estos? Creo que no. Así que no debemos burlarnos, no debemos juzgar a las personas, sino más bien ponernos delante de Dios e interceder por ellos. Así que en lugar de tener molestia y rabia, se debería tener dolor. Eso es lo que el Señor Jesús tuvo por todos nosotros. Si fuera el caso de alguien que su cónyuge sin Cristo le fuera infiel, recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Lo que tenemos que hacer es interceder por esa persona, por esa pareja que tal vez esté en caminos equivocados, porque entonces cuando él o ella le conozcan, va a cambiar, de seguro que va a cambiar y va a dejar esa manera equivocada de vivir atrás. Así sucede, porque ¿cómo viviendo en la carne se puede dejar el pecado? Solamente se puede dejar el pecado es cuando uno conoce de Dios. Entonces tengamos misericordia y dolor por aquellos que están viviendo equivocadamente y más bien pongámonos ahí a la brecha, a ser vallado e interceder por ellos. Porque la carne es difícil que saque el pecado. La carne produce pecado y el pecado no se puede sacar
a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Entendemos esto? Ok, así que no es con fuerza, como dice la palabra, no es con espada ni con ejércitos, sino es con ¿qué? Mi Santo Espíritu, dice la palabra de Dios, es con el Señor, es con su Santo Espíritu que nosotros podemos hacer guerra y luchar contra todas estas debilidades de la carne, de nuestra carne. Tercero, hay que interceder, es porque es una responsabilidad de todo cristiano, es una responsabilidad tuya, es una responsabilidad mía. Todos como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que interceder. Así que bienvenido, por eso se te está dando esta palabra, porque tú tienes que entender que has sido llamado a interceder. Y vamos a ver algunos aspectos importantes de la intercesión a través de la historia de Moisés, que tuvo que interceder junto con Aarón por su pueblo, por el pueblo de Israel. Así que los invito a Números capítulo 16, creo que de pronto en su material, si no me equivoco, lo tienen como capítulo 1, corríjanlo, es capítulo 16, y vamos a ver desde el versículo 41 cómo Moisés lo hizo con el pueblo de Israel. Y dice así: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Mire que Moisés estaba recibiendo aquí una crítica muy fuerte, pero Moisés se levantó y dijo: ¿ustedes también les voy a dar muerte? No, Moisés siguió. Y dice en el versículo 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Dios. Aquí ellos sabían que Dios les había dicho que se apartaran, pero ellos tenían en su corazón interceder. Y en esa intercesión que ellos iban a hacer, mire que dice que la nube, que en medio de, que aquí la nube lo había cubierto, ¿a qué? Al tabernáculo de reunión. Esto quiere decir que aún en medio de la gloria de Dios nosotros tenemos que interceder. Y dice más adelante: y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartados de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: cuando esto hacen ellos de postrarse, ¿qué iban a hacer? ¿Iban a renegar del pueblo de Israel también? No, ellos iban a interceder. Pero dice que Moisés le dijo a Aarón, esto quiere decir que la intercesión se puede delegar. Por eso nosotros como pastores hemos delegado la intercesión, y hay grupos de intercesión que tenemos durante toda la semana, y todas las redes tienen un día para estar intercediendo. Así que si tú estás recibiendo esta clase, yo te motivo a que te comuniques con el pastor de tu red o tus líderes, porque hay grupos de intercesiones para que tú te unas y ores, y eso fue delegado por nosotros. Cada día de la semana hay intercesión, porque esta iglesia, el fundamento, la base principal es la oración y la intercesión, porque el Señor nos ha dado promesa. Y si pedimos, nos va a dar esa promesa: pedir y te daré por herencia a las naciones, dice el Señor. Amén. Así que tú te vas a unir también a esta visión y a este trabajo tan maravilloso. Así que la intercesión también se delega. Y dice más adelante, lo que le dice Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Así que cuando le dice a Moisés, haz expiación por ellos, eso quiere decir que Aarón tenía que buscar santidad. Así que la intercesión es una combinación de oración y santidad juntas. O no recordamos cuando Jesús estaba intercediendo por sus discípulos y le decía: Padre, yo me santifico para que ellos sean santos. Qué responsabilidad tan grande, familia, aún de interceder por los otros y de trabajarle al Señor y de hacer discípulos. Es buscar que nosotros primero nos santifiquemos para que tengamos realmente la autoridad de orar por otros, de interceder y ser testimonio para otros. Y sigue diciendo en el versículo 47, entonces tomó Aarón
el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Dice que hizo expiación por ellos. Eso quiere decir que él pagó el precio por ellos. Él paga un precio. Entonces, si nosotros vamos delante del trono del Señor y queremos tener una intercesión efectiva y no estar hablando nada más, tenemos que traer delante del Señor la sangre de Cristo que el Señor derramó. Tú vas delante del Señor y cuando intercedes tú le dices y le recuerdas, Señor, Jesús entregó su vida por todos nosotros. Él derramó esa sangre preciosa. Su vida fue la expiación del pecado del mundo. Y entonces tú intercedes y presentas esa expiación para interceder por aquel que está perdido, que no sabe. Así que el Señor es el Cordero que quita todo el pecado del mundo. Tú se lo dices a Dios. El Señor abre sus ojos. Señor, tú le dices, abre sus ojos, abre su entendimiento de estas personas que están haciendo lo equivocado. Por favor, toca sus corazones, Señor, para que te crean, para que te conozcan, para que un día esas rodillas las veamos doblarse delante de tu presencia, Señor, y los escuchemos confesar que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador. Porque la sangre de Cristo los limpia, tu sangre los cubre, Señor. Qué maravilloso esto. Así que no podemos interceder por nuestras propias fuerzas. Entendamos que si nosotros intercedemos, lo hacemos en las fuerzas del Señor, lo hacemos porque Él habita en nosotros. O no sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí y es por Él, por sus fuerzas, que nosotros podemos llevar a cabo una intercesión efectiva. Así que hay que ser sensible a la presencia del Señor, entender que si intercedemos es por su presencia, ser sensible a esa presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos guía, es el que nos dice, ahora clama y pide. Muchas veces tú vas a experimentar de ahora en adelante cargas de oración, que en lugar de reírte, burlarte, criticar, enojarte, renegar o preocuparte, tú vas a entender que ahora el Señor, su presencia te va a motivar ¿a qué? A que tú clames, a que tú aún pidas perdón por el que está mal, por el que está equivocado, por el que está cometiendo los errores y te interpongas ahí a favor de ellos. Puede ser tu esposo, tu familia, tus hijos, tu esposa, aún los que tienes más cercanos. Así que nos tenemos que levantar y declarar al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, para que esa gente no siga perdida, atada y que le esté dando gusto más al diablo que al Señor. Sigamos. ¿Y por qué hay que hacer esto? Mire, familia, hay mucha gente confundida en el mundo y mucha gente perdida que está creyendo más en el poder de la sangre de los animales, de la gallina, confundida, que realmente en el poder restaurador, sanador, liberador de la sangre de Cristo. Eso es triste, aún ver en la televisión las tremendas publicidades que le hacen a las botánicas, llevando a la gente ¿a qué? A perderse y a creer en otras cosas que realmente no son las que le van a traer esa sanidad, esa bendición y esa prosperidad de sus vidas. Por eso, familia, nosotros que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, tenemos que hacer algo. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, a que intercedamos, a que trabajemos y obremos a favor de su obra. Amén. Así que no tengamos temor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Como hijos de Dios, cuidado con ir a pensar que algo que nos hagan, sea que derramen una sangre, sea que pongan el paquetico por ahí o que estén haciendo algo contra nosotros, brujería o este punto nos vaya a alcanzar. Cuidado, porque si el diablo se va a meter contigo, se va a tener que meter con la sangre derramada de Cristo Jesús, y déjame decirte que el diablo le tiene pavor a eso, no puede tocar ni una sangre, ni una gota de sangre. Así que tú tienes que declarar y repite ahora conmigo: estamos cubiertos por la sangre del Hijo de Dios y nada malo te va a tener que alcanzar. Así que lo que vale aquí es el nombre del Hijo de Dios,
como les he dicho, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y sigamos adelante en Números 16, versículo 48. Dice, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Dios dijo, ve, intercede, y en el momento en que intercedió, Aarón cesó la mortandad. Así que interceder es presentarse ante el tribunal de Dios para presentar defensa por el otro. Veamos varias razones o personas por quien interceder. A través de la oración que Jesús hizo delante del Padre, que está en Juan 17, aquí vamos a ver algunas razones y por quienes nosotros debemos interceder. Lo voy a leer y les voy a demarcar ahí cuáles son estas razones. Juan 17 dice así, por lo que tenemos que interceder, dice, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Pide que seamos guardados nosotros y que seamos uno. Para Jesús, para el Señor, es importante que nosotros estemos en unidad, porque así vamos a ir en una misma dirección y ante una misma visión y un sueño que es el que el Señor tiene. Así que pidió que seamos uno. Más adelante, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Pidió por gozo, para que nosotros viviéramos en gozo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesús pidió, intercedió por ti y por mí para que fuéramos guardados del mal. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pidió para que fuéramos nosotros santificados en la verdad del Señor, que nos enfocáramos en su verdad para que entonces así hubiera santidad en nuestras vidas. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí el Señor Jesús estaba intercediendo por sus discípulos, pero esa oración nos alcanza a ti y a mí, y es la oración que también nosotros tenemos que hacer por nuestros discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué increíble. Y mire que la consecuencia de todo esto lo vemos en el versículo 20, que dice así, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando Él ora por sus discípulos, para que sean tomados, para que crean, para que se santifiquen en su verdad y por todo lo que Él clamó, entonces dice, mas no ruego solamente por estos, y ahí venimos tú y yo en esa intercesión, sino también por los que han de creer en mí. Increíble, increíble el alcance de una oración de intercesión. Por esa oración de Jesús, esa intercesión, estamos tú y yo, porque la palabra como Él se la pidió a Dios, ha llegado y nos ha alcanzado a nosotros. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor Jesús clamó delante del Padre que seamos uno, por eso trabajamos en esta iglesia, por eso compartimos lo que compartimos, por eso les edificamos, por eso les servimos, y tú vas a ser parte de esta unión, de esta visión, para que se dé por lo que el Señor Jesús pidió, y sé que como el Señor Jesús lo pidió, sé que se va a lograr en esta iglesia y lo estamos logrando, que seamos uno en una visión, con un mismo sentir, con una misma mente, un mismo espíritu, un mismo parecer. Amén. Así que di, yo soy tan hijo de Dios como Jesús. Repite conmigo, yo soy tan hijo de Dios como Jesús. Amén. Bueno, así que, ¿qué tal si en este momento practicamos un poco la intercesión? Yo te preguntaría en este momento,
¿Cuántos han criticado al gobierno? ¿Cuántos han intercedido por él? ¿Ustedes creen que la crítica va a enderezar algo en este mundo? Creo que no. ¿Cuántos creen en este momento que intercediendo se va a lograr algo? Bueno, amén. Así que, ¿por qué no disponemos en este momento nuestro corazón, nuestras vidas, para que entonces venga sobre nosotros el Espíritu Santo y haya un corazón dispuesto, y que el Señor y el Espíritu Santo ponga entonces en nuestro vientre, dentro de nuestro ser, un gemir por esta nación, por este corredor, por las personas, que pongan en nosotros amor, interés y sobre todo mucha responsabilidad entonces para interceder y clamar por el perdido. Así que cierra los ojos y yo te invito a que en este momento pongamos en práctica lo que hemos aprendido y vamos a interceder. Y entendamos que 3 cosas nos mueven a interceder: el amor para el pecador, interés y la responsabilidad que como hijos de Dios debemos tener. Así que di: Padre, entiendo que cuando intercedo y no pido ya por mis cosas, Señor, sino que pido por alguien más. Sé que, Señor, aún el interceder ayuda a este ego que tengo, porque ya no pienso tanto en mí, sino que tú, Señor, me llevas a pensar en el otro, en el que está perdido, en el que está equivocado. Señor, te rogamos por el necesitado, Padre. Señor, Padre, tu sangre, la sangre de Jesucristo, fue derramada por ellos. Padre, rogamos por el drogadicto. Rogamos por el que está con desviaciones, por la gente que está pervertida, Señor, por la gente que está haciendo cosas equivocadas. Señor, te rogamos por aquellos jóvenes que están tomando en este momento, en este tiempo, de decisiones equivocadas. Te rogamos por esos matrimonios, Señor, que están teniendo problemas, que están siendo divididos, atacados por el enemigo. En el nombre de Jesús, declaramos que tu sangre preciosa derramada ahí en el madero los restaura, los libera, los cuida, Señor. Padre, salva esas vidas, envía a tus obreros a esa mies, Señor. Toma nuestras vidas, úsanos para ir ahí e interceder, Señor, y clamar, Padre. Señor, intercedemos porque los drogadictos, los malhechores, los homosexuales, Señor, sean libres, Padre de los cielos. Señor, hacemos vallado en este momento delante de ti, sin temor alguno, por todos esos por los cuales tú entregaste tu vida, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú escuchas nuestro clamor y nuestro gemir por ellos, Señor. Ten misericordia, Señor, que un día te conozcan, que un día doblen sus rodillas y confiesen con su boca que tú eres su Señor. Amén y amén.